Bueno, Candelaria, muchísimas gracias por estar en este nuevo programa de Entrevidas TV en Casa. Hola, ¿qué tal, Mauro? Muchas gracias a ti por invitarme. No, un placer, un placer. Voy a estar hablando con Candelaria Ramales. Bueno, leí su libro, me gustó mucho, La Alegría de los Santos, publicado por Indómita Luz. De paso, le mando un abrazo grande a Diego y a Iván de la editorial, siempre son muy generosos conmigo, muy cordiales. Bueno, antes de hablar de tu libro, siempre me gusta primero aclarar que, bueno, ahora estás en México, pero vivís hace 10 años en Argentina. Sí, En unos días vas a estar regresando al país. Eh, pero bueno, ahora estás en México. Quería preguntarte, ¿cuáles fueron tus comienzos como lectora cuando eras chica? ¿Por dónde arrancaste? pues mira, es como, incluso es algo que está escrito porque me parece como un acercamiento extraño porque nunca, nunca en casa, la verdad es que como, por supuesto se leían, yo leía los libros del colegio y tal, ¿no? Pero nunca en casa hubo como digo, una biblioteca de literatura, ¿no? Mi papá es médico, veterinario, y había solamente libros de medicina, veterinaria, esas cosas como cirugías, me acuerdo mucho en la enciclopedia que tenía que esos fueron, por eso es extraño, digo yo, ¿no? Esos fueron quizá mis inicios. Me encantaba ver los libros de fauna silvestre, la fauna marina, y como me parecía extraño el texto que acompañaba, sí, la vida de esos animales, súper raro, ¿no? Como bien al fondo del mar y tal. Entonces, creo que de chica, quiero decir, no sé, 10 años, 8 años, esas eran como mis lecturas, digamos, pero a mí había algo que me llamaba la atención de ese objeto libro, no tanto como que yo no tenía conciencia de que ahí había algo que se llamaba literatura, que podía haber algo en los libros que se llamara literatura, ¿no? Sino me llamaba la atención el objeto. Después, bueno, más de grande, digamos, no sé, no, yo no puedo contar esas iniciaciones que tuvieron algunos otros colegas o grandes lectores que dicen que, bueno, que no sé, onda, que a los 10 años leyeron a Kafka, ¿no? Como que no, la verdad es que mis inicios como lectora de literatura fueron un poco más ya de grande. Yo creo que, a ver, no sé, leer un Frankenstein a los 15 años me parecía algo loquísimo, ¿no? Como a partir, digo, y no tenía tanta conciencia tampoco, no fue como una lectura guiada que alguien me explicara de qué iba eso, ¿no? A Claro. mí me parecía extrañísimo cómo un ser había creado otro ser y tal, ¿no? Em, Y ya el después extraño caso de... cuando entraste ya en más lecturas, ¿no? ¿Qué autor o qué libro puntual te marcó? Sí, mira, el extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Sí. Yo tuve una obsesión, después hasta ya de grande veía videos y no sé, porque hicieron muchos documentales, videos sobre este ser transformándose y tal. Ese fue un libro que a mí me voló la cabeza, ¿no? Tenía así como 15 años ya. Después Kafka, La Metamorfosis, por supuesto. Sí, también me acerqué a ese libro y para mí era como, yo quería hacer eso, ¿no? Dije, o Claro. sea, yo quiero escribir algo así alguna vez en la vida, no sé si será posible, pero me daba cuenta que había una construcción ahí en ese objeto que se llamaba libro, que había alguien, un autor que podía hacer eso y me parecía genial. Entonces, empecé a leer, o sea, como esos fueron los libros que a mí, Frankenstein, Doctor Jekyll, Mr. Hyde, Poe, los cuentos de Poe. Creo que con Poe empecé a leer como eh, sistemáticamente cuentos, ¿no? Como me llamaba la atención esta idea, sin tener demasiada, te digo, conciencia de la literatura. Bueno, Cómo esto en tan pocas páginas se podía contar algo tan maravilloso, eso. bueno, hablando puntualmente de tu libro de cuentos, ¿no? Lo vuelvo a mostrar, La Alegría de Ah, los Santos, que, bueno, pueden conseguirlo, pueden hablar directamente con Indómita Luz o consultarte a vos para saber los puntos de venta. Está muy presente, ¿no? El tema de los bichos. Bueno, nombraste, bueno, la metamorfosis, ¿no? De Kafka.
gran libro. Y acá también, por ejemplo, en un momento está el alacrán muy presente, ¿no? Hay ratas, bueno, Sí, aparecen muchos diferentes bichos y animales, ¿no? A lo largo de tus cuentos. Se ve que en algún lado también es por ahí una obsesión, ¿no? De que aparezcan en tus relatos. me di cuenta porque cuando tenía 18 años, sí, 18 años, salió publicado mi primer cuento en una antología y cuando lo seleccionaron, digo, lo escribí también como yo pensando en que quería escribir una historia, pero no me planteé, bueno, voy a escribir sobre un animal o algo. Y habla de perros, ¿no? De perros que alguien está operando, que por supuesto tenía que ver como eso que yo tenía de la infancia. Claro. Y muchos cuentos que escribí sin darme cuenta, hablaba mucho como de esa relación que tenía el ser humano con los animales, ¿no? Y no sé, el tema de las ratas me súper interesa, como también los insectos, sí, es una obsesión, pero me di cuenta, Sí, de hecho como, aparecen en sutileza, bueno, digamos, por ejemplo, el cuento que le da el título al libro, La alegría de los santos, por ejemplo, que es una chica que se queda sin trabajo, empieza a buscar una pensión, digamos, donde se encuentra con una compañera de habitación bastante particular, que es muy fanática de los santos, y en un momento que le ofrece comida, le dice, bueno, la tengo guardada en un tupper por las cucarachas, ¿no? Por ejemplo. sí, sí, bueno, y en ese libro en particular está como dos cosas que para mí siento que marcan mucho mi escritura, incluso en lo que sigo escribiendo ahora, que además de los animales, los bichos y todo ese mundo, mm, el tema de la ciudad y de recorrer una ciudad, Sí. como el despojo, el desarraigo, el no tener un lugar fijo, ¿no? Sí, Como ¿no? Yo cuando leí esta, esto, digamos, cuando leía el libro, ¿no? Eh, Está como muy metido el tema de lo mexicano y lo argentino, pero sin que quede sí, claro, digamos, ninguno de los dos. No es que voy a decir, bueno, digamos, no, pero está muy metido, ¿no? Esas los dos países en lo que más tiempo viviste, digamos. sí, cuando yo leía esos cuentos en, no sé, en algún taller, por ejemplo, porque algunos los llevé a taller, cuando empezaba a escribir ya los cuentos de ese libro, muchas veces me decían, bueno, pero no queda claro de dónde es este personaje o cuál es el escenario, o sea, ¿es México o Buenos Aires? Y en particular mi ciudad, Oaxaca, ¿no? Porque Claro. una cosa es, digo, Buenos Aires, que es una gran ciudad, la Ciudad de México es una gran ciudad, pero yo acá soy de Oaxaca, que es una ciudad mucho más pequeña, con otro tipo de circulación, que no es el de una gran ciudad. Entonces, los dos lugares estaban muy presentes y la gente me decía, bueno, pero no queda claro. Y entonces para mí, digo, uno tiene que aceptar sugerencias, por supuesto, ¿no? Pero para mí lo que hacía ese libro o lo que hace a mi escritura es como esa mezcla que en definitiva no es deliberada, no es que yo pienso que tiene que Claro. tener ese sello, no es nada deliberado, es como, pues la experiencia de vida, por supuesto que cuando uno escribe, escribe el cuerpo y escribe la experiencia. Sí, es muy interesante lo que decís, ¿no? Porque bueno, vos lo podés ir a un taller, mostrar los cuentos, todo, te pueden sugerir algo, después uno decide, ¿no? Toma sus decisiones. O sea, no necesariamente Claro, tiene que quedar claro de dónde es el protagonista. Sí, claro. contás mucho, tocas mucho lo cotidiano. De hecho, por ejemplo, en Lumbre, ¿no? Esto es lo que le habrá pasado a muchísima gente que sale y dice, bueno, ¿le habré dejado la hornalla prendida o no, encendido o no? Y, digamos, trabajás mucho con lo cotidiano, ¿no? Sí, lo cotidiano es creo que también algo que me interesa mucho. Y digo, a pesar de que estoy escribiendo otras cosas, también yo como ejercicio también intento hacer otro tipo de cosas, otro tipo de narrador también, porque en general escribo en primera persona, pero siempre me doy cuenta que me llama mucho la atención lo cotidiano, ¿no? Eso que quizá a mí me gusta mucho de Buenos Aires, me llama mucho la atención los recorridos que yo hacía en trenes para ir de un lugar al otro, como todo ese mundo que se levanta a las 6 de la mañana para ir a trabajar y todo lo que pasaba ahí, luego es un circo eso, ¿no? Es como, y eso es, y creo que es una manera también extraña de ver la cotidianidad de Buenos Aires en particular, porque como yo no soy de ahí, quizá empecé a ver así todo como extraño, y eso me parecía absolutamente narrable.
No, muy Y interesante lo que decís, ¿no? Porque por ahí acá también se ve algo cotidiano que en realidad para otra gente no es cotidiano, pero uno termina de acostumbrarse, ¿no? claro, claro, como que eso, ¿no? Sacar quizá ese modo natural que tienen las personas, alguien que vive en Buenos Aires, ¿no? Ir en tren, pensará, ah, bueno, esto es como, no podría escribir un cuento de esto, y a mí me llama la atención eso, y lo de la hornalla también, ¿no? Como el hecho de habitar un departamento. Hay un cuento, de hecho, que habla así como de esta cosa de que picas una pared y parece que ingresas a la vida del otro, ¿no? Claro. Como esta cosa también, en mi ciudad no hay edificios, casi, o sea, nadie casi vive en un departamento así como se vive en una ciudad. Y eso a mí me llama mucho la atención. Digo, wow, ¿cómo en este lugar tan pequeñito convivimos en lo cotidiano tantas personas? Y eso me parece monstruoso. Bueno, hay un cuento bueno, uno de los que más me gusta, que es Playa al Fondo, que, bueno, se da esta situación, ¿no? De esta madre, digamos, de esa familia, que anhela conocer la playa y la terminan, bueno, haciendo, digamos, en el fondo de la casa. ¿Cómo surge la idea de esa historia? ¿Cuál fue la imagen disparadora? Eh, Bueno, eso es algo que yo sí conozco la playa y la conozco desde chiquita, mi ciudad tiene playa, ¿no? Y tal. Me llamaba la atención que la referencia, siempre que digo que soy de México, que la gente sabe que soy de México, me Claro, preguntan por las playas, ¿no? claro. Y digo, wow, ¿cómo esto que también yo tuve tan cercano, hay gente a la que le obsesiona, ¿no? Entonces como que ahí trabajé hice una cosa a la inversa, pues como que dije, bueno, me parece algo como que a la gente le obsesiona y sí, fue como el tema de la playa y eso fue escribiéndolo. La verdad es que a mucha gente le gusta ese cuento mucho y pienso, digo, no, no sé, Y no hay, y sé cuál. hay- y hay, digamos, pequeñeces en la historia que son muy interesantes, como cuando van a visitar bueno, el padre, digamos, o el marido de esta señora, que es este chofer de un abogado que tiene mucha plata, eh, cuando van a esa especie de fiesta, ¿no? Que llevan un postre, una gelatina, y es como que pasa por un desprecio, ¿no? De esta gente de plata que directamente sirven otro postre, ¿no? Y es como que se sienten dolidos también desde ahí. También o sea, quisiste trabajar en el cuento el tema de la diferencia de clases, ¿no? Sí, 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 esto, sí, también te digo, quizá tiene que ver también mucho con las cosas que viví, ¿no? Yo, sí, es bien particular también acá, incluso en Oaxaca, que hay mucha gente que no conoce la playa porque simplemente no tiene posibilidades. Para mucha gente, acá en mi propio país no conoce la playa porque está hecha para extranjeros en general. Digo, no, no ocurre en todos los lados, ¿eh? Como hay playas y playas, pero quiero decir, uno se da cuenta que esos lugares que nos parecieran también muy cercanos son imposibles para la gente y con pocos recursos que vive muy cerca, ¿no? Cande, Sí, cuando sí. tuviste que seleccionar los cuentos, los 13 cuentos que aparecen en el libro, ¿cuál fue el proceso de selección? ¿Dejaste cuentos afuera? ¿Buscaste algún hilo, digamos, algún tema en común? No, o sea, tenía varias cosas escritas. Yo creo que el cuento más viejo, digamos, que está en ese libro, lo empecé a escribir en el 2013 y lo sé porque lo tengo mucho en borradores, en cuadernos que están fechados y tal. No, no, no busqué como un hilo. Pensaba en cuáles eran los que quizá busqué, por supuesto, también opiniones amigos lectores, acepté sugerencias en ese sentido, ¿no? Me parece que esto me decía un amigo, bueno, me parece que este cuento formaría parte de otro proyecto literario y tal. Fue como algo bien intuitivo. Palabra elegiste. Cande, me gustaría, puede ser que leas un fragmento de algún cuento. Sí, claro. Bueno, preparé dos fragmentos muy Dale. pequeños. Voy a leer un fragmento de justo La Alegría de los Santos, que es el nombre del libro. Bueno, y dice, así empieza, ¿no? Sí. Pérdidas, ¿quién no ha tenido?
Esperanzas también. Todo lo que te haga falta, pídeselo a los santos y ellos proveerán. Ellos todo lo pueden. Los imagino viviendo en una feliz eternidad, millonarios, milagrosos, llenos de flores, veladoras y gente arrodillada. ¿Quién pudiera ser santo? Tengo un trabajo con un sueldito digno y tengo dónde dormir, todo lo que cualquiera podría querer. No debe haber nada más horrible que dormir en la calle. Me siento afortunada. Con Leti nos sentamos al lado de la ventana a fumar. No nos gusta que nuestras cosas se llenen de ese olor tan desagradable. Leti fue la que me acercó al mundo de la fe. Me regaló un santito morocho para darle solución a mis problemas. Hacía tiempo que no conseguía un trabajo, por la edad, por la falta de experiencia, porque no estudié o porque cuando hablo, deletreo y se me sale la saliva. Me doy cuenta y la gente me mira como si tuviera la necesidad de darme un golpe, para sacarme las palabras de una sola vez sin babear. Hace poco tuve que dejar mi departamentito de la calle Arenales y me mudé a esta pensión de la avenida Corrientes. La primera semana no dejé de llorar. ¿Cómo hacerse la idea de compartir la vida con una veintena de personas? Bueno, ese es así empieza el cuento. Y bueno. Es el cuento que le da el nombre al libro. ¿Por qué decidiste que se llame así el libro? Me gustó mucho esa oración dentro del cuento. En un momento dice, bueno, reza porque la alegría de los santos, es la alegría de los santos lo que nos interesa, ¿no? Una cosa así. Y me gustó, fue como un hallazgo. No recuerdo, tuve varios borradores que tenían otros nombres, pero al final me decidí por ese y me gustó mucho. Me gustó, fue como un hallazgo así. No, muy bueno, pero bueno, por ahí sí, a veces pasa, ¿no? Que por ahí uno va probando nombres y hasta que queda uno que... Y también, sí, claro, tenía que ver con que para mí los santos, ya cuando buscaba más como, quizás si tiene un hilo el libro, sería que me llamaba mucho la atención, me sigue llamando la atención como la imagen de los santos, Claro, que muchas veces uno los ve con esa medio sonrisa, pero a veces están llorando, las vírgenes están claro. cargando. Y yo decía, bueno, pero ese llanto, ¿no? Como ese sufrimiento a cuestas, pero a la vez tiene una sonrisa así como apenas dibujada y la alegría de los santos como bastante mezquina, decía yo. Y en general estos personajes viven como en y son realmente pobres en el sentido de siempre tienen una carencia, están sufriendo por algo, pero bueno, ahí están, ¿no? Como me llama la atención eso No, de está bueno el que... nombre y con esto que decís más todavía, ¿no? Como que da algo pintoresco al título. ¿Vamos con otro fragmento? Sí, este es el penúltimo cuento que se llama Sueña, vive, ama. Le Sí. puse así un poco por estos imperativos que nos dicen algunas, qué sé yo, las remeras, unos cojines, las tiendas, ¿no? Sueña, vive, ama, sé feliz y todo eso que uno dice, güey, pero pues apenas puedo con mi Sí, vida, sí, ¿no? esos Entonces, mensajes de los almohadones es terrible. y entonces un poco como, no sé si burlándome, pero como hablando de estos imperativos que son bastante desastrosos. Y bueno, y este va así. Destruí el celular con mis propias manos. Sentí el cuerpo caliente de placer. La pantalla se mantenía pegada con unos cables rojos y negros que arranqué de un tirón. Quería grabarme ese momento de omnipotencia con toda nitidez. Vi como la foto de Penélope Cruz que tenía en la pantalla se iba desfigurando en píxeles. Destruí con mis manos la imagen de la española más sexy del momento. En el trabajo inventé que me habían robado. Tenía que ponerme de acuerdo cada vez que contaba el hecho. Me robaron el celular. ¿Estás bien? ¿Te hicieron algo? ¿En dónde fue? En el tren. No me di cuenta. Estoy bien. Estoy bien. Chorros, hijos de puta. Es necesario insultar a los chorros. Queda mal si se omite el insulto. Una palabra necesita de las otras. Qué hijos de puta estos chorros de mierda. Selva me había pedido varias veces que fuera una especialista para tratar mis temas de ira. Ella decía que yo necesitaba ayuda. Si me atendía con un psicólogo, por ejemplo, mi caso podía tener arreglo. Muchas veces deseé convertirme en una máquina que se metiera a reparación y se entregara como nueva a sus dueños.
sin ira, sin vicios, sin maldades. Qué difícil aceptar ser de carne y vísceras. Selva no me dejó solo por eso, según ella. Yo soy una suma de cosas que le hacen mal. Como si yo hubiera elegido ese conjunto de cosas a propósito y se las hubiera aventado para hacerle todo el mal junto. Ella me explicaba que me iba a dejar por eso, que yo soy nociva. Dijo, tu amor es un destrato y una resta. No me ayudabas a crecer. Sobre la mesa doblaba y desdoblaba una servilleta. No tengo ganas de ayudar a crecer a nadie. Muy Y bueno. es. Muy bueno. Estoy hablando con Candelaria Ramales. Recomiendo su libro La alegría de los santos, publicado por Indómita Luz, lo publicó. Cande, para finalizar, ¿qué proyecto estás, en qué proyecto estás trabajando? Estoy escribiendo una novela. eh, por ahora tiene un nombre provisorio, lo voy a decir. Le puse Estafadores de Feria. Muy Es una bueno. novela que sobre todo habla de literatura, es una vendedora de libros y no sé, por ahora, digo, estoy entusiasmada porque creo que para escribir una novela, yo nunca había intentado escribir una novela, como siempre empezaba ideas de, wow, esto puede ser una novela, pero Claro. no, en el camino, si uno no tiene la novela, eso se pierde. Entonces, es creo que la primera vez que creo que tengo algo y pues nada, estoy trabajando en eso y pues sigo escribiendo cosas, pero estoy concentrada en esto porque si no pierdo el hilo completamente. No, muy bueno, muy bueno. Además, es todo un proceso, es un camino más largo el de la novela, ¿no? Pero bueno, una vez que por ahí te enganchás con la historia, bueno, es distinto, ¿no? Ya podés avanzar un poquito más. Cande, un placer charlar con vos. Muchísimas gracias por estar acá en Entrevidas. Muchísimas gracias, Mauro. Muchas gracias por el interés, por la lectura y bueno, nos estamos saludando pronto. Nos estamos viendo. Te mando un beso grande. Chau, chau. Besote. Chao.